¿Cuál es su nombre y su rama de educación? Bueno, mi nombre es María Eugenia Calle y soy docente de la Institución Educativa Emiliano García de lengua castellana con estudiantes de 10º y 11. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el rol como docente? 25 años, más o menos. ¿Ha querido desfallecer en algún momento de su recorrido laboral? Pues la verdad a mí me ha gustado muchísimo pues estar con mis estudiantes, ¿cierto? O sea, realmente yo tengo mi vocación y por eso llevo pues como tantos años. No, yo creo que no he pensado en desfallecer, no. Según su criterio, ¿qué características debe tener un profesor? Pues yo primero que todo estoy convencida de que debe tener vocación, definitivamente, para que pueda tener una empatía con los estudiantes. Si tiene ese amor y esa empatía con los estudiantes, yo pienso que todo lo otro llega sin hacer ningún esfuerzo. Además también pues como de un conocimiento, porque si también tiene conocimiento en su materia, pues entonces también va a saber llegarles a los estudiantes con ese conocimiento. Pero yo pienso que lo más importante, para mí lo fundamental es amar lo que hacen para poder tener empatía con sus estudiantes y poderle transmitir esos conocimientos. ¿Qué la motivó a escoger su profesión actual? No, yo estoy en una normal. Mi historia es como muy particular, porque yo estudié en una normal y salí de 16 años. A mí me tocaba en la práctica darle o dictarle clases a estudiantes más grandes que yo. Entonces fue una experiencia como muy maluca. Entonces cuando me gradué de 11, yo dije, no quiero ser maestra, voy a escoger otro tipo de carrera porque no voy a ser maestra, y tomé esa decisión. Intenté varios empleos, intenté estudiar otras cosas, pero la vida algún día me condujo a una escuela que quiero muchísimo porque fue mi escuela inicial y llegué allá por casualidades de la vida. O sea, me pidieron que reemplazara a una persona que estaba enferma y lo acepté, pero no lo acepté con gusto, y empecé a trabajar allá y me enamoré de la carrera. Me enamoré definitivamente y encontré que realmente era lo que yo quería. O sea, era mi vocación, pero estaba reacia como a aceptarlo. Y desde ahí empezó pues esta maravillosa carrera, porque he aprendido muchísimo. Y en ese momento trabajaba con las escuelas populares eucarísticas de Medellín, o sea, con la curia de Medellín, y habían maestros de la curia de Medellín y habían maestros de la alcaldía, o sea, vinculados pues con el municipio. Pero fue un aprendizaje demasiado pues como enriquecedor, porque para mí fue la escuela, y de ahí me motivé a estudiar lengua castellana y a hacer ya la especialización y la maestría que tengo ahora. Entonces, en ese momento realmente comprendí que era lo que realmente amaba. ¿En algún momento alguien cuestionó su profesión de tal forma que usted se replanteara la carrera? No, me pasó cuando estaba en noveno. O sea, en el colegio habían dos técnicas, pues estaba lo de la normal o el bachiller pedagógico y estaba ciencias humanas. Cuando hacían la selección nos pasaban a cada una y nos decían qué íbamos a escoger, si íbamos a seguir con bachillerato pedagógico o si íbamos a seguir con ciencias humanas. Y cuando yo pasé, me dijo la maestra cooperadora que ella me veía más perfilada en ciencias humanas, que yo era una persona muy introvertida, que ella no me veía como maestra. Y yo le respondí que no, que yo no quería ciencias humanas, que yo quería bachillerato pedagógico. Entonces me negué a estudiar ciencias humanas, y hoy puedo decir que se equivocó y me pudo haber marcado con eso, porque ella en ese momento nos dijo a 4 o 5 que no nos veía con el perfil de maestras, y a esas 4 o 5 somos 3 maestras en este momento. Entonces yo pienso que a veces marcamos las personas sin conocimiento, porque ya realmente no tenían un conocimiento a fondo de cómo éramos nosotros o nosotras, o de la capacidad que teníamos, ¿cierto? Entonces pienso que de pronto me marcó, pero no tan significativamente, pues porque de todas maneras yo cuando tomé la decisión de que no quería ser maestra, pues no lo tomé, o no recordé pues como lo que ella me dijo, sino más bien como por otras situaciones, pero sí, eso fue.
¿Cuál es su nombre? Yesenia Madrigal Bedoya. ¿En qué institución se graduó de docente? Pues de docente no tengo título. Yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia y tengo una maestría también de la Universidad de Antioquia. Una maestría en biología. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el rol como docente? Desde el 2016, o sea, 5 o 6 años. ¿Cuál ha sido su mayor adversidad o obstáculo en el ámbito educacional? Yo creo que el mayor obstáculo ha sido este tiempo de pandemia, pues como la virtualidad y la transición que se tuvo que hacer desde la presencialidad a la virtualidad. Digamos, porque uno no está tan acostumbrado a tener clases 100% virtuales y a no tener como el contacto con los estudiantes. Entonces, como sentirlos detrás de una pantalla, yo creo que ha sido como el reto más grande, porque uno le toca reconfigurar absolutamente todo lo que antes uno daba con más naturalidad en clase, a uno le toca ya adaptarlo para que en la virtualidad, pues, los pelados no se aburran y no se vayan quedando dormidos en clase. Según su criterio, ¿qué características debe tener un profesor? Bueno, yo creo que lo más importante es que le guste enseñar y que esté muy a gusto con lo que hace, o sea, con su profesión, que ame lo que hace. Porque si uno está a gusto con lo que está haciendo, uno lo transmite. Y yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes en la docencia es precisamente transmitirle a los estudiantes esa pasión por lo que uno está enseñando. Porque esa pasión ellos la captan, les genera interés y obviamente van a, asimilar los contenidos o las cosas que uno quiere hacerlas llegar con más entusiasmo y con más ganas. O sea, no hay nada mejor que un profesor que desde el principio a uno lo enganche como con la energía, como con las ganas, que se nota que está disfrutando lo que está haciendo. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es que esté a gusto enseñando y que aparte que esté a gusto enseñando, que esté a gusto con su profesión o con lo que se está dedicando a hacer. ¿Cuáles considera que son sus mayores logros en la docencia? No sé, yo creo que los mayores logros es ver a mis estudiantes como avanzar en su carrera, o sea, porque yo he sido docente de estudiantes que son desde el primer semestre, he dado clase como en materias que son como de cuarto semestre y he dado clase también en materias avanzadas ya finalizando el pregrado. Y no sé, no hay como nada más satisfactorio que uno verlos avanzar, o sea, que uno ver a esos primeros de primer semestre que ya están más adelante, que ya se están como volviendo más profesionales en lo que están haciendo. La primera vez que se graduó como la primera corte a la que yo le di clase cuando se graduaron de biólogos, pues yo casi que lloraba porque me dio mucha emoción, porque fueron como mis primeros estudiantes y fueron los primeros chicos como los que tuve, y yo creo que eso es como lo que más, o sea, como cuando uno ya se los empieza a encontrar ya en el campo laboral o ya están más avanzados en sus carreras, es muy gratificante ver como que uno de pronto los tocó un poquito y ay, profe, yo recuerdo tal cosa suya, ay, tan bacana, usted como daba tal contenido o cosas así, o simplemente cuando se sientan a hablar con uno, cuando lo recuerdan y uno ver que de verdad han avanzado, así no sean lo que uno les enseñó, así estén en otra área completamente distinta. Creo que es muy gratificante verlos crecer, como que ver que van avanzando poco a poco, que ya están graduados, muchos de mis estudiantes ya son biólogos, por ejemplo, entonces uno encontrárselos en la calle ya que son como a la par de uno es muy bello. Bueno, eso fue todo, muchas gracias. Bueno, Gerardo, buenas tardes. Vamos a proceder a hacerle una entrevista de respecto a su profesión. Sí pido que sea un poco directo con las respuestas, no extenderse mucho en estas. Y dicho esto, pues podemos iniciar. Amén, dale pues. Amén, aleluya. Gerardo, ¿cuál es su nivel de formación? Normalista, licenciado, especialista y magíster. ¿Magíster en qué? Literatura. Perfecto. ¿En qué universidad inició su formación superior? En la Universidad de Pamplona, en Pamplona, norte de Santander. ¿En qué año más o menos? Eso era el año 1991. Antes de elegir esta carrera, ¿tenía otras opciones para profesionalizarse?
yo quería hacer otro tipo de carreras, de pronto estudiar arquitectura o alguna ingeniería, pero lastimosamente tuve que optar por la licenciatura debido a las dificultades económicas y era una de las pocas carreras que ofrecían en el pueblo. ¿Y por qué en literatura? Porque dentro de las licenciaturas que había en la universidad fue la única que me llamó la atención. Ok, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo ser el docente? Desde que me gradué, desde el año 97 a la fecha. ¿Cree que debe haber vocación en este trabajo? Es que más que vocación, pensaría que gusto por lo que se hace. La vocación es un término muy religioso y en eso pues demasiado místico, ¿no? Debe sentirse placer por lo que se hace, placer de compartir ideas, dialogar, etc. ¿Y cuál ha sido su mayor adversario u obstáculo dentro de lo que cabe cuando usted ha sido docente? Trabajar en colegios privados. Eso me enseñó a detestar la labor, porque realmente en los colegios privados explotan bastante, ¿cierto? Hay poca estabilidad laboral y uno tiene que caerle bien a todo el mundo. ¿Ha querido desfallecer en algún momento de su recorrido laboral? No, a la fecha no. Siempre me encanta lo que hago. Aun cuando estaba trabajando en los colegios privados, pues el contacto con los estudiantes como que me alivianaba las cargas. Según su criterio, ¿qué características debe tener un buen docente? Primero que todo, sentir placer por lo que se hace, ¿cierto? Ser generoso, tener un discurso interesante para los chicos, establecer con ellos un código común, entenderlos y sobre todo tener un muy buen nivel de formación. ¿En qué grados prefiere usted enseñar? He enseñado en todos, desde niños de primaria hasta universidad. Realmente cada espacio tiene como que sus lógicas, sus criterios y también sus placeres. Trabajar con niños es increíble por el asunto de la creatividad de los niños. Trabajar con muchachos es un reto interesante porque es sentirse uno joven y volver a sentir eso. Y trabajar con adultos es, pues obviamente, como que una invitación a esos procesos de formación, al manejo de un discurso muy interesante. ¿Qué metodología utiliza usted para enseñar en clases? Cuando se habla de las metodologías, se debe plantear que no hay una metodología única. Es decir, una clase es una mezcla de muchas metodologías que van desde el condicionamiento operante hasta lo más avanzado de las inteligencias múltiples que están hoy en boga, ¿cierto? En todo caso, yo pienso que la única metodología, si así se le quiere llamar, que funciona es escuchar y que los muchachos entiendan que se les está hablando del mundo en el cual viven y en el cual se mueven. Yo pienso que eso es lo importante, tener esa capacidad de relacionar lo que estamos hablando con el contexto en el cual el muchacho se mueve. ¿Usted utiliza material didáctico en clase? Obviamente, a ver, eso del material didáctico es muy interesante cuando se habla de las grandes necesidades que se tienen en el aula de materiales tecnológicos, por decir algo, ¿cierto? Hoy día un aula de clases sin videoin está out. Yo pensaría que si usted se va a dedicar, o para aquellas personas que se dedican a la enseñanza de la literatura, es rescatar la palabra,
más que esos elementos artificiosos. Es decir, no hay nada más bello que una palabra bien dicha, que una palabra bien dirigida, con un contexto, con una musicalidad muy bien utilizado, un excelente poema. Yo pienso que el material por excelencia para la enseñanza de la literatura tiene que ser el texto mismo. No hay necesidad de meterse uno en artilugios demasiado complejos, porque lo único que hacen es tratar de engañar, es decir, crear un show de la clase, y una clase de literatura es para aprender a escuchar, aprender a leer y aprender a hablar, pues obviamente para el manejo de eso que se llaman las competencias lingüísticas básicas, ¿cierto? Su nombre y su profesión. Bueno, mi nombre es Jorge Bedoya, trabajo como docente en música, en el área de guitarra, bajo eléctrico, en Casa Cultura y pues demás proyectos. También trabajo con Habitante de Calle en estos momentos. ¿Ha querido desfallecer en algún momento de su recorrido laboral? No, jamás. Siempre he tenido muy claro lo que quiero y lo que sé. ¿Qué elementos considera usted son indispensables para realizar una buena planeación de clase? Yo creo que lo más importante es el conocimiento que tienes, primeramente teórico, pero también la práctica que has desempeñado y que has desarrollado con la experiencia que llevas en ciertos años trabajando pues como pedagogo. Entonces creo que eso da mucha claridad para preparar una clase, para saber también identificar qué población es, ¿cierto? Si son jóvenes, si es adulto mayor, si son niños. Y en este caso, por ejemplo, también que he trabajado con Habitante de Calle, que son personas muy vulnerables, ¿cierto? Según su experiencia, ¿qué debe caracterizar la relación de un maestro con sus directivos? El enfoque que tienes como docente, como pedagogo, y hacia dónde vas, cuál es la población que vas a trabajar. ¿Qué lo motivó a escoger su profesión actual? Desde niño siempre me motivó la música, los instrumentos, la guitarra sobre todo, las cuerdas. Desde niño, 7, 8 años, yo ya me soñaba siendo profe de música y creo que he alcanzado lo que he querido. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran sus estudiantes en un par de años cuando ya no sea su maestro? Creo que lo más importante, más que lo musical, más que esto de docente de música, quisiera que me recordaran como un buen ser humano. Siempre para mí ha sido muy importante en todos los lugares que he trabajado en estos 15 años más o menos que tengo de experiencia, es que recuerden y que te recuerden como buen ser humano, lo que has dejado, la semilla, las buenas experiencias, los buenos consejos, las buenas prácticas. Por último, ¿cuál es su anécdota más jocosa o impactante desde su punto de vista con un estudiante? No, o sea, han habido muchas cosas desde niñas en colegios que son muy lanzadas, desde niños muy dotados, demasiado talentosos que se quedaron sorprendidos, como fue alguna vez que me encontré con un niño en un colegio que sin él saber, ese niño tenía, creo que un oído absoluto. Cuando yo le tocaba ciertas notas, el niño ya identificaba qué notas eran y era capaz de cantarlas. Cosas como esas, muchas. Con Habitantes de Calle también he encontrado gente muy talentosa que de pronto ha desperdiciado su vida 20, 30 años en la calle, en el vicio, en el alcohol, en las drogas, y que son muy buenos musicalmente, por ejemplo, o dentro de las artes. Han sido muchas anécdotas bonitas. Muchas gracias.